Miércoles de ceniza. Comenzamos uno de los tiempos fuertes de la liturgia dentro de la Iglesia, el tiempo de Cuaresma. Cuaresma que es preparación a la Pascua. Cuaresma que es camino a recorrer para poder vivir de la forma más digna posible ese acontecimiento espectacular, único, maravilloso, que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese momento en el que, con su cuerpo, con su muerte, con su sangre, nos rescata de la muerte, nos libra del mal, nos rescata y nos libra precisamente de esa muerte eterna. Cristo nos ha comprado y nos compra a precio de sangre. Nos preparamos, por tanto, a ese acontecimiento que marca la historia de la humanidad, que probablemente muchos desconocen, no valoran o ni siquiera aprecian, pero que no deja de ser el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad. El Evangelio de hoy retoma esos 3 puntos fundamentales del Antiguo Testamento y que el mismo Cristo va a renovar, pero sobre todo va a dar un sentido nuevo. Se trata de la oración, del ayuno y de la limosna o de la caridad. El Evangelio de San Mateo nos va a hablar de cada uno de estos temas, pero con una advertencia. ¡Ay de vosotros los hipócritas! Que cuando hagáis limosna no seáis como los hipócritas, que cuando ayunéis no seáis como los hipócritas, que cuando oréis no seáis como los hipócritas. ¿Y qué es ser hipócrita? El hipócrita es aquel que se pone la máscara, esa máscara del quedar bien, esa máscara de querer ser apreciado, querido, valorado, aunque sea a costa de los propios principios o de la fe o del mismo Dios. Esa máscara que utilizaban en el teatro los griegos era la representación, pero no era la realidad. Ser hipócrita es vivir de una manera muy diferente a lo que realmente se piensa, se cree o se es. Por eso el Señor advierte, y esa advertencia es tan actual como en la época de Jesucristo, porque cuántas veces, queridos hermanos, para quedar bien con los que nos rodean, nos sumergimos en la masa, en la corrección política de las cosas, en el pasar desapercibido para no ser criticado o perseguido. ¿Cuántas veces no defendemos nuestra fe o no admitimos lo que somos o lo que Cristo ha hecho por nosotros para no violentar a otros, para no quedar mal, para, en definitiva, mostrar nuestra propia cobardía? Qué importante es actuar, pensar, vivir con rectitud, con coherencia. Por eso hoy podríamos preguntarnos, ¿tiene sentido hoy las prácticas cuaresmales? ¿Tiene sentido ese contacto íntimo con Dios? Es decir, la oración. ¿Tiene sentido hoy la solidaridad con los demás? ¿La solidaridad con los que menos tienen? Es decir, la limosna, la caridad. ¿Tiene sentido el control del propio cuerpo, de las propias apetencias, de las propias tendencias, de las pasiones? ¿Tiene sentido, por tanto, el ayuno? No cabe duda que sí lo tiene. Y lo importante es descubrirlo. Lo importante es llevarlo a cabo. Claro que tiene sentido contactar con Dios, hablar con Dios, tener esa intimidad profunda. Nadie ama lo que no conoce. ¿Cómo puedo amar a quien no hablo, con quien no hablo? ¿Cómo puedo amar con aquel que no tengo una relación? Necesito la intimidad, necesito la oración, necesito sin duda todo eso que implica poner mi corazón en sintonía con el corazón de Dios. Tiene sentido la solidaridad, pero no como mero altruismo, no como una forma de hacer el bien desde el sentido puramente humano,
Se trata de amor. No se trata de humanidad. Se trata de vivir la humanidad desde el amor de Cristo, que es capaz de dar la vida por el que ama. Y tiene sentido el ayuno, no solamente el ayuno físico, sino el ayuno de aquellas cosas que realmente me separan de Dios. En definitiva, el ayuno del mal, el ayuno del pecado. Que el Señor nos conceda vivir una santa Cuaresma. Que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja de todo mal. Amén. Arrepentido, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos